devocional en casa. Y bueno, el día de hoy estamos compartiendo contigo lo que es la serie de los 10 mandamientos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el que nos corresponde en Éxodo capítulo 20, en el versículo 14. Y dice, no cometerás adulterio. Y bueno, el tema de nuestro devocional es simplemente así, no cometerás adulterio. Vamos a ver qué importante va a ser este mandamiento y qué tanto podemos aprender nosotros de él. Y mira que para nuestro Dios, en su palabra, encontramos dos clases o dos tipos de adulterio. El adulterio, podríamos decir, físico, o el adulterio espiritual, aunque aquí el mandamiento nos hace mucha referencia a lo que es el adulterio físico. Bueno, no podemos pasar por alto lo que es el adulterio espiritual también. Vamos a estar hablando, enfocándonos mucho en el adulterio físico, y vamos a estar viendo que trae muchas consecuencias en lo espiritual. Así es que vamos a ver de qué manera podemos iniciar este devocional y por qué en la palabra de Dios es muy importante que tú y yo prestemos atención a este precioso mandamiento escrito en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, aquí el mandamiento nos va a hacer referencia, fíjate bien, a lo que es, nos va a enseñar lo que va a ser el respeto en cuanto al matrimonio. ¿Por qué sabías tú que para Dios el matrimonio es un pacto? Es algo muy bonito y es un pacto, fíjate bien, que no puede ser violado. Que en dado caso de que nosotros llegáramos a cometer adulterio, fíjate bien, estamos violando en uno de los mandamientos de nuestro Dios. Así es que en primer lugar vamos a aprender esto, que el mandamiento nos enseña lo que va a ser el respeto en cuanto al matrimonio, el cual, como ya te decía, es un pacto de fidelidad que se hace mutuamente ante Dios, y vamos a aprender lo sagrado que es para Dios el hecho matrimonial. ¡Qué bonito! En segundo lugar dice que el mandamiento también nos va a enseñar o hace referencia en cuanto a todo acto sexual ilícito. Así es que vamos a estar viendo estos dos puntos bien importantes aquí en la palabra de nuestro Dios. Vamos a entender, fíjate bien, que al cometer adulterio se está violando un mandamiento de Dios. Israel tenía que entender muy bien esto, porque cuando se escribieron estos mandamientos, en primer lugar, ahí eran exclusivos para el pueblo de Israel, eran exclusivos para este pueblo de Dios. Así es que Israel tenía que tener muy bien presente lo importante que era, fíjate bien, respetar este mandamiento. Si Israel no respetaba este mandamiento, el juicio, la condena, la sentencia era muy grave. Y yo quiero compartir contigo para que veas lo terrible que era si Israel no cumplía con este mandamiento. Y esto lo encontramos en Levítico capítulo 20, en el versículo 10. Ahí nos dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál era la sentencia? Dice claramente aquí en la palabra de nuestro Dios, era la muerte para ambos. Los dos debían de pagar por haber cometido una violación al mandamiento de nuestro Dios. Fíjate que en la actualidad hay países que tienen castigos muy severos para los adúlteros. Lamentablemente esto no es en todos los países del mundo. En nuestros países podríamos decir que no está penado el acto de adulterio. En nuestros países hemos nosotros visto cómo mucha gente, ya teniendo su cónyuge, cometen adulterio, y qué terrible es, porque nosotros podemos ver cuánto se ha afectado nuestra sociedad, cuánto mal le han traído esto a los hogares, a las familias. Se han destruido familias completas por cometer este acto de adulterio. Y aunque es algo placentero y es algo agradable a la carne, podríamos decir, por eso mucha gente lo hace, pero si nosotros nos pusiéramos a meditar y a pensar, ¿por qué Dios dice que no lo hagas? Porque Dios sabe que las consecuencias del adulterio es, fíjate bien, la destrucción de la familia, la destrucción de un matrimonio. Así es que es algo muy tremendo.
Dice aquí que la mayoría de los países no han querido poner un castigo a este mal tan grave que afecta de una manera terrible nuestra sociedad y también nuestras familias. Pero bueno, la ley o los mandamientos de Dios son perfectos. Así es que aunque los gobiernos, fíjate bien, no han querido establecer una ley que condene en todos los países, hablando en general, Dios sí lo ha hecho en su palabra. Porque ¿sabías tú que la ley de Dios o los mandamientos de Dios son perfectos? Y Él sí estableció en sus leyes un mandamiento que está en contra del adulterio. Así es que dice aquí que Dios en su palabra lo prohíbe rotundamente, y a través de su palabra Dios nos da las recomendaciones para no darle lugar al adulterio. Dios no solo te hace la prohibición, fíjate bien, sino que Dios te dice cómo llevar una vida buena, cómo cultivar tu matrimonio, cómo llevar una vida para que tu familia sea estable, para que tu familia sea duradera. Esto es lo que Dios busca lograr o conseguir en nosotros a través de este hermoso mandamiento. Así es que dice que aprenderemos las acciones que se deben de cultivar en el matrimonio. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que Dios nos dé las herramientas necesarias para cerrarle la puerta al adulterio. Así es que fíjate bien lo importante que va a ser esto. Si tú cumples con estos requisitos que te voy a dar en el devocional, si tú aprendes a poner estos mandamientos en práctica, o estos, podríamos decir, consejos en tu matrimonio, en tu familia, fíjate bien que si un día, por alguna razón, tu cónyuge llegara a serte infiel, pero si tú eres una persona que has estado al pie de la letra cumpliendo con estos requisitos, para Dios, fíjate bien, o delante de Dios, tú quedas exento de que Dios vaya a traer un juicio o un castigo a tu vida, porque este acto de adulterio se llega a cometer cuando nosotros descuidamos el cultivar estos consejos que te voy a dar a continuación. Fíjate que dice algo muy importante aquí. Dice, Dios quiere o busca a través de este mandamiento una descendencia genuina, una descendencia limpia. Fíjate bien, te está hablando de tu generación, una generación que cumpla con los mandamientos de nuestro Dios, que respete y ame a Dios. Por eso es muy importante que tú te conserves puro en tu matrimonio, para que así sea limpia también tu descendencia. Y podríamos decir que este consejo lo encontramos en el libro de Malaquías, en el capítulo 2. Y ahí Dios nos hace una referencia, o nos hace un recordatorio que Dios no estaba recibiendo, fíjate bien, las ofrendas de aquel pueblo. ¿Y por qué Dios no lo estaba haciendo? ¿Por qué Dios le estaba diciendo, no voy a recibir ofrendas de tus manos? Estos líderes o estas personas estaban cometiendo un grave error en sus días, un grave error en sus matrimonios. Y fíjate de qué manera lo estaban haciendo, de tal manera que aún su relación con Dios se vio afectada, y Dios no más recibía aquellas ofrendas de sus manos. Porque dice en el versículo 14, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová, dice, ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué decíamos al principio del devocional? Que el matrimonio es un pacto que para Dios vale mucho, y Dios les está reclamando que ellos han sido infieles o han violado este pacto que hicieron con la mujer de su juventud. Y nos dice el versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nuestras familias, podríamos decir, o en el matrimonio? Fíjate qué hermoso, dice, busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Cuál es el error tan grave que se comete en el adulterio? Fíjate bien, no solo se ensucia tu mente, tu cuerpo físico, se ensucia tu espíritu. Y para Dios es muy importante que nuestra alma, nuestro espíritu y cuerpo se conserven puros delante de nuestro Dios.
Nos dice el versículo 16 algo muy importante. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente, podríamos decir? Fíjate bien que a veces queremos que la belleza física dure toda la vida. Queremos que ese esposo o esa esposita con la que tú te casaste, así estaba de guapo o de hermosa cuando te casaste con ella en su tiempo de juventud. Y queremos que pasen los años y los rasgos de la persona no cambien. Pero prácticamente esto es imposible. Por eso Dios se va a basar en que para que tú no cometas el adulterio, fíjate bien, en ti debe de estar el amor de Dios. Porque los rasgos de la persona van a cambiar. Pero el amor, ese no se termina. Y ese es el que te va a ayudar a serle fiel a tu cónyuge. El amor de Dios es muy importante estarlo buscando. Porque de no ser así, vamos a ver que la persona pues ya no es tan hermosa como antes, ya no es tan guapo como antes. Y bueno, se busca a veces el cometer el acto de adulterio con otro tipo de persona fuera del matrimonio. Hay otra excusa que hemos escuchado mucho. O podríamos decir un defecto que muchos cometen, una acción muy mala que muchos cometen, y es el de comparar sus parejas con otros. Si yo tuviera un esposo como lo tiene mi amiga, si yo tuviera una esposa como la que tiene mi amigo, ella sí es muy comprensiva, ella sí es muy buena, ella es muy trabajadora o muy trabajador, pero este esposo que tengo yo o esposa no es como fulanito o como fulanita. Cometemos ese tipo de errores. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no estamos dispuestos a cultivar nuestro matrimonio, no estamos dispuestos a pagar el precio para cultivar nuestra relación con esa pareja que Dios ya puso en tu camino. Así es que es muy importante que quitemos esos pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice aquí que el amor nunca se acaba. Es muy triste ver cómo las personas menosprecian a sus parejas, menosprecian al esposo o a la esposa, y ya te decía de qué manera lo hacen, comparándolo siempre con otras personas. Pero hay una pregunta, fíjate bien, que le hicieron a Jesús en su tiempo, cuando Él vino y tuvo su ministerio aquí sobre la tierra. Y esta pregunta la encontramos, fueron los fariseos quienes se la hicieron a Jesús, allá en San Mateo capítulo 19, verso 3 y verso 9. Ahí le estaban preguntando, fíjate bien, a Jesús, bueno, ¿es lícito al hombre darle carta de divorcio a su mujer? Carta de repudio, el repudio es divorcio. Dice, ¿es lícito? Moisés no lo permitió. ¿Es bueno? Y miren lo que Jesús les respondió. Dice en el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Pero dice que él les responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre o madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjate bien que esto es muy importante. Una sola carne. Así es que cuando yo le soy infiel a mi cónyuge, cuando yo cometo ese acto de adulterio, no solo lo estoy cometiendo contra mi cónyuge, el pecado lo estoy cometiendo contra mí mismo, porque ya los dos, dice aquí, son uno solo. Qué importante es esto. Así que dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces aquí le dijeron a Jesús, pero Moisés permitió darles carta de divorcio y repudiarlas, que hubiera divorcio. Pero Jesús les dice, fíjate qué importante es esto, Él les dijo, por la dureza de tu corazón. Por la dureza de tu corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, no fue así. Fíjate bien que esto es Dios tratando de proteger a la familia. Cuando allá Moisés lo permitió, vio que era tanta la agresión en el hogar, vio que era tanto el problema en el hogar, vio que era tantas las discusiones por cualquier cosa en el matrimonio, que dice aquí que Moisés les permitió que repudiaran a su mujer, les permitió que le dieran carta de divorcio, porque era Dios.
fíjate bien, tratando de proteger a los hijos, tratando de proteger a la familia. Pero Jesús les va a recalcar, pero esto no fue así al principio, eso fue porque ustedes nunca quisieron obedecer las leyes de Dios, porque Jesús lo dice bien claro. Mas Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Versículo 9, y yo os digo, dice Jesús, perdón, el versículo 8 dice, mas al principio no fue así. Cuando Dios creó a la primera pareja en Edén, mas al principio esto Dios no lo estableció de esta manera. Y dice el versículo 9, ahora sí, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué tremendo es esto? Fíjate bien lo que está diciendo. Si tú le causas esto a tu pareja, tú le estás haciendo que ella cometa infidelidad, y esto a los ojos de Dios es cometer adulterio. Disfrazado podríamos decir, pero es el acto de adulterio, porque tú con tus acciones estás orillando, con tus malos tratos o con tu estarla comparando siempre con otra persona, con no tratarla como se debe o con no respetar a tu esposo como se debe. De alguna manera se le está orillando para que él cometa ese acto de adulterio. Así es que vamos a ver por qué Dios prohíbe completamente esto. Y Dios, fíjate bien, que es el único que juzga este acto, porque lo que pasa en las cuatro paredes del hogar, nadie lo sabemos, pero Dios sí lo conoce. Por eso nos dice aquí, ¿cuáles son las dos necesidades principales en un matrimonio? Para que el matrimonio no tenga que llegar a esta situación. Fíjate bien que en primer lugar tenemos que el esposo siempre busca respeto. Y la esposa siempre busca ser amada, siempre busca ser protegida. Si estas dos cosas se cultivan dentro del matrimonio, si tú eres mujer, entonces tú debes de aprender a respetar a tu esposo. Y si eres un varón, tú tienes que aprender a amar a tu esposa y a protegerla siempre. Si tú cultivas estas dos acciones, hoy vas a estar con una gran ventaja en tu matrimonio para que no se llegue un día a cometer adulterio, que es tan malo ante los ojos de nuestro Dios. Y bueno, mira que Efesios nos hace una recomendación muy importante. Efesios en su capítulo 5, en el versículo 22, vamos a leer ahí al verso 25, y nos dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Te fijas cómo si nos hace la recomendación la palabra? Estar sujetas es ponerte de acuerdo con Él, respetar su autoridad de alguna manera. Qué bonito es esto. Y nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vienen las dos recomendaciones que te decía. Se le dice a la mujer, respeta a tu marido, y al esposo le dice, marido, ama a tu mujer para que no le dejes puertas abiertas al enemigo y pueda trabajar en cuestión del adulterio. Jesús conocía, fíjate bien, las intenciones del corazón. Así que en su ministerio Él nos eleva, fíjate bien, el nivel del mandamiento. Porque ¿dónde inicia o dónde puede iniciar la intención de cometer el adulterio? Jesús se fue a la raíz del problema. Y allá en San Mateo capítulo 5, del versículo 27 en adelante, ahí nos va a hacer... nos va a abrir los ojos, por así decir, o nos va a hacer una recomendación y nos va a decir cómo nosotros podemos detectar dónde inicia ese sentimiento o ese sentir de querer cometer el adulterio. ¿Con qué debemos de tener mucho cuidado nosotros? Así es que ahí nos dice en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera dice que mira. ¿Dónde inicia ese deseo? Por nuestros ojos, mi amado oyente.
con aquello que tú empiezas a comparar a tu esposa y ya te decían, y esta es más guapa que la que tengo en casa, o este es más atractivo que el que tengo en casa, y empiezas a hacerle caso a lo que ven tus ojos y no a valorar lo que Dios te dio, y no a trabajar y a cultivar lo que ya Dios te dio. ¡Qué tremendo es esto! Dijo Jesús, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió adulterio a los ojos de Dios. Fíjate qué tremendo es esto. Por tanto, nos empieza a hacer las recomendaciones. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, dice Jesús, sácalo o córtalo, quítalo de ti. ¿A qué hace referencia en esto? Hoy las redes sociales están destruyendo matrimonios. Están siendo usadas para contactarse con personas, fíjate bien, a través de lo virtual, a través de lo que tú puedes ver en la internet, o contactarte con otras personas a través de tu web, estar ahí viendo cosas que no debes, y ahí empieza a nacer el sentir del adulterio. Fíjate bien, es algo tremendo. ¿Sabías que el día de hoy incluso existe el adulterio virtual? Que muchos lo practican a través de las redes sociales. Y podrías decir, pero yo no estuve con la persona. Pero Jesús dice, lo que ven tus ojos. Por aquí tú puedes, fíjate bien, llegar a cometer el mismo acto como si estuvieras con la persona a los ojos de Dios. Cometer adulterio. Se están destruyendo vidas, se están destruyendo matrimonios por no saber darles un buen uso a las redes sociales, por no saber controlar, dice Jesús, tu vista. Si eso te es ocasión de caer, dice, córtalo y sácalo de ti. Mejor te es, dice, que entres a la vida eterna con un ojo, pero que logres entrar allá al cielo. Dice el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es algo muy tremendo, fíjate bien. Solamente hay podríamos decir, una cláusula que permite el abandonar tal vez al cónyuge o separarse del cónyuge si es que él llega a ser infiel o cometer el pecado de adulterio. Es lo único, porque es lo único que es abominable a los ojos de Dios. Es lo único que para Dios es reprobado completamente, que tú le seas infiel a tu cónyuge. ¿Por qué dice aquí? Porque tú contaminas tu espíritu, contaminas tu alma, contaminas tu matrimonio, tu familia. Así es que yo te hago la recomendación, dice aquí, no pierdas lo que Dios tiene para ti. No menosprecies lo que Dios ya te ha dado a ti. No le hagas caso tal vez al deseo de tu carne, porque esto te podría llevar a una situación bien difícil. Esto te podría llevar a un juicio delante de Dios. Qué tremendo es esto, la gente no lo quiere creer, pero Primera de Corintios en su capítulo 6 nos lo dice bien claro. Ahí nos dice el versículo 9, y yo te decía al principio, hay otros actos sexuales ilícitos que se cometen, o otra clase de adulterio que podríamos decir, o podríamos decirlo para que me lo entiendas, las ramas diferentes del adulterio. Qué tremendo, aquí nos lo dice. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o podríamos decir, no te equivoques, no te engañes, ni los fornicarios, los que cometen actos sexuales con su pareja antes de llegar al matrimonio, ni los idólatras, que es la forma en lo espiritual de cometer adulterio, fíjate bien, ni los adúlteros, cuando ya tienes tu esposo o tu esposa, ni los afeminados, hablando de aquellos que son hombres pero quieren vestirse o agarrar el atavío de una mujer. Dice, ni los que se echan con varón, hablando de parejas entre el mismo sexo. Para Dios todas estas son las ramas del adulterio. Pero dice Dios, no te equivoques, no te engañes. Nadie de estos que te he mencionado, dice, pueden heredar el reino de Dios. Ahora entiendes por qué el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Porque si tú y yo lo hacemos, mi querido oyente, dice, no heredarás el reino de los cielos. Ese es el pago
o ese es podríamos decir, a lo que tú y yo quedaríamos expuestos. Qué tremendo es esto. Hay muchas cosas en el matrimonio que se tienen que cultivar. Dice que hay matrimonios que debido a sus desacuerdos, a sus problemas, fíjate a lo que se ha llegado en los matrimonios. Dice aquí, duermen en recámaras separadas. ¡Qué tremendo es esto! ¿De dónde agarraron esta autorización? No lo podemos entender porque no es bíblico. Dice aquí, y esto es un peligro grande, pues este es un peligro que le abre una puerta al adulterio. Tú no puedes estar casada y dormir siempre en recámaras separadas con tu esposo o con tu esposa. La Biblia te hace una recomendación y esa la encontramos allá en 1 Corintios capítulo 7. Ahí dice, ponte de acuerdo con tu esposo. Está en el capítulo 7 del verso 1 al verso 6. Dice, si tú te quieres separar un tiempo de oración con tu esposo o con Dios, muy bien, sepárate unos días. Ahí sí se da un permiso. Pero dice, después de que ya han pasado esos días en los que tú estuviste en comunión con Dios, dice la Biblia, vuélvete a juntar con tu esposo. No está permitido a los ojos de Dios que si tú tienes tu esposo o tu esposa, estés permanentemente fuera de tu matrimonio durmiendo en recámaras separadas. Porque eso sería algo tremendo. Y yo quiero cerrar este devocional dándote rápidamente un ejemplo. Tú conoces la historia del rey David, allá en 2 de Samuel capítulo 11. Tú puedes leer con paciencia esa historia. Allá encuentras el adulterio que David cometió con Betsabé, en el capítulo 11. Y en el capítulo 12 ahí, Dios envía a amonestar a David a través de un profeta. Y en ese enojo y en esa molestia de David, estaba tan enojado porque no sabía que el profeta estaba haciendo referencia a él mismo. Y él, fíjate lo que él dijo. Dijo, el que cometió ese acto, que lo pague 4 veces, cuadruplicado el pecado de adulterio. ¿Y sabías tú que David pagó con 4 hijos el pecado de adulterio? Tú toda esa lectura la encuentras desde 2 de Samuel capítulo 11 hasta el primer libro de Reyes capítulo 2. Es muy largo, por eso no te lo puedo explicar. Pero ahí tú vas a encontrar que muere el bebé que concibe Betsabé, más adelante muere su hijo Amnón, más adelante muere su hijo Absalón y por último muere su hijo Adonías. 4 hijos de David. Y como nos dice en Corintios, y no heredarás el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Tal vez tú conozcas un matrimonio que está llevando a cabo este problema. Tiene estos problemas en su matrimonio, en su hogar. Yo te voy a invitar a través de este devocional que tú le compartas esta palabra. Tal vez ellos puedan escuchar estos consejos y decidan hoy empezar a cultivar en su matrimonio lo que Dios nos pide en su palabra para que ellos eviten este problema de un día ir a juicio delante de nuestro Dios. Ojalá que te sirva de mucha y de mucha bendición esta palabra. Compártelo en tus redes sociales y hoy decide entregarle tu vida a Jesús y quita de tu mente todo pensamiento que te quieran inclinar al adulterio. Dios bendiga tu vida y si tú nos quieres seguir escuchando, te seguimos invitando a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.